capítulo 10, versículo 32. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Vamos a estudiar esta porción de la palabra. Aquí vemos que Jesús va para Jerusalén. Muchos se preguntan ¿y por qué los apóstoles estaban asombrados? Ya Jesús les había dicho que en Jerusalén a él lo iban a matar, y él iba. Ellos decían, pero si lo van a matar, ¿por qué va allá? ¿Cierto? Y decía que tuvieron miedo. Y es normal que una persona tenga miedo. Hay dos clases de miedo, entiendan. Hay un miedo interior y hay un miedo exterior. El miedo exterior, ese es un temor normal, todo el mundo lo debe tener. El que no sienta eso es tonto, o está enfermo, o algo pasa, porque eso es natural. Jesús sintió miedo. Acuérdense que Jesús sintió miedo cuando estaba en Getsemaní, porque él sabía, ya estaba próximo a lo que le iban a pasar. Mire, él les estaba diciendo, mire, me van a azotar, me van a escupir, me van a hacer de todo. Él como Dios, él podía ver esas cosas. El sufrimiento de él era terrible, porque él sabía que eso no lo podía evitar, que él lo hacía por amor a cada uno de nosotros. Mire que él nos echó para atrás. La enseñanza que él nos da es que Dios le dio una orden y fue obediente hasta la cruz, a morir. Dios nos da órdenes a nosotros y nosotros cualquier cosita nos saca del camino, nos saca de la voluntad de Dios. Porque y eso que no tenemos peligro de muerte, sino no, porque somos así. Nosotros somos pocos entregados al Señor. Entonces, él les cuenta todo lo que va a pasar, y claro, ese temor que ellos sentían pues era normal, pero el miedo interior sí es malo. El miedo interior lo produce un demonio. Ese se llama el espíritu de temor. Jesús nos dice en su palabra, en Romanos, él dice, a través del apóstol Pablo, de que Dios no nos dio espíritu de temor para estar bajo esclavitud. Cuando una persona tiene ese demonio del temor, queda esclavo de Satanás. Una persona que tenga ese miedo interior no entra al cielo. Esa persona necesita liberación. Necesita ser libre. ¿A qué vino Jesús? ¿A hacernos qué? Libres. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros tenemos unos miedos que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Miedo a quedarse solo, miedo a perder un empleo, miedo a perder su pareja, miedo a perder su reputación. Entonces miedo, ¿cierto? Que miedo por los hijos, miedo por una cantidad de cosas, y eso es lo que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no le servimos al Señor por miedo a no tener tiempo para hacer nuestras propias cosas. Y ese miedo no es normal, ese espíritu de temor hay que sacarlo. Por eso cuando yo les digo que una persona que le toca dormir con la luz prendida es porque tiene un demonio. Cuando una persona no puede estar sola en una habitación, pasar una noche sola en una habitación, es porque esa persona tiene un demonio. Ahora, los niños pequeños generalmente sufren mucho de eso. Pero es que a los niños hay que enseñarles lo que la palabra dice. De que hay ángeles cuidando, que ellos no están solos. Que ante cualquier ruidito use el nombre de Jesús. Cuando un niño acude al nombre de Jesús, tiene la misma efectividad que lo hace cualquier profeta, cualquier ministro. Porque el Señor prometió, invoquen mi nombre. Pero hay que enseñarles. Y no solamente hay que enseñarles desde pequeños, sino que hay que estar recordándolos constantemente, porque incluso nosotros a veces llegamos a sentir miedo. Qué terrible ver que se va la luz y no falta el cristiano que grita, ¡ay, se fue la luz! ¿Por qué grita? Porque siente miedo. Les da miedo andar en un cuarto oscuro o solo, porque pronto se les aparece el coco, ¿cierto? No, usted no debe tener, el diablo nos debe tener miedo a nosotros, no nosotros a él.
Lógicamente, Él a pesar de que teme, nos debe tener miedo cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y acudimos al nombre de Jesús. Si la persona no cuida el nombre de Jesús, Él se la va, mejor dicho, a molestar. Acuérdense, el diablo es como los perros. Los perros huelen el temor. Mire, usted ve un perro pequeñito, y si usted le comienza a mostrarle miedo a ese perro pequeño, chiquitico, el chihuahua, se la monta. Y muchas veces al perro toca reprenderlo, no con que chite, sino toca gritarle que se quite. Al diablo también muchas veces toca gritarle que se vaya. Y decirle, váyase en el nombre de Jesús. Pero si lo paraliza, porque es que mire, el miedo interior lo paraliza a uno. El miedo interior lo paraliza, o sea que usted queda inútil, el diablo viene y lo destruye. El miedo exterior no. Mire, yo les voy a decir algo, los soldados, la policía, la gente que va a combate, ellos van con miedo. Pero ellos llevan un miedo exterior. Y el miedo exterior es bueno porque usted va pendiente de las cosas que van pasando. Y aún así ellos hacen su trabajo. Porque a veces nosotros conocemos toda la palabra y Dios nos dice, habla. Y Satanás le dice, no. ¿Qué oso? ¿Usted no sabe hablar? ¿Qué ha paralizado? No sabe. Por eso hay algunas personas que ni siquiera pueden pasar al frente a leer un versículo bíblico. Lógicamente, usted va a pasar al frente y usted va a sentir un temor, que es un temor exterior, porque no tiene experiencia, ¿sí? Porque no está acostumbrado. Pero si usted así, si usted no tiene ese miedo interior, usted viene y lo va a hacer, ya al ratico usted ya, el Espíritu Santo lo calma y ya usted comienza a dar la palabra, y si ya coge confianza la sigue dando, y si el pastor no lo para dura 3 días, ¿cierto? Pero el miedo interior no nos deja ni siquiera pasar al frente. Mire cuántos testimonios tenemos nosotros escondidos en nuestros corazones y Satanás no nos ha dejado hablarlos, y el testimonio es lo que vence al mundo. Cada vez que alguien dice, mire, Jesús hizo esto por mí. Y lo más importante es no hablar tanto de lo que Jesús me protegió, ni lo que Jesús me dio, sino lo que Jesús está haciendo conmigo. ¿Me están entendiendo? Puede uno decir, no, yo antes era un marihuanero y gloria a Dios ya dejé la marihuana. Eso es un testimonio. No, yo antes era bien patialegre y ya no, gloria a Dios. Eso es un buen testimonio, eso es lo que hay que dar, no bobadas, porque ve, la gente pasar cosas es como para figurar, como para que los vean, no, algo que edifique la iglesia, algo que muestre el poder de Dios, pasarse, mire, el Señor me sanó. Cuando uno ve que una persona pasa, mire, yo estaba enfermo de muerte y el Señor me sanó, ¿le cree uno la fe o no? Uno dice, claro, entonces Dios es real. Y no tiene que sanarlo de algo bien grave, puede ser algo sencillo. Y usted dice, mire, el Señor me sanó, el Señor me ayudó. Usted incluso debe dar testimonio cuando usted se ha apartado del Señor y vuelve a la iglesia. Y decirle, mire, yo el diablo me sacó de la iglesia, pero el Señor me trajo con sus manos benditas y sus cuerdas de amor nuevamente y estoy en este lugar. Entonces Dios no nos dio espíritu de temor. Ellos sintieron temor, sí, pero el Señor es el que nos fortalece, amén. Por eso el Señor describe muchas veces en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra que ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es el miedo a perder el empleo? ¿Cuál es el miedo a quedarse solo? ¿Cuál es el miedo a, por ejemplo, a diezmar? ¿Cuál es el miedo? Dios dice, yo estoy contigo. Si Dios está con usted, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Está gripado y yo no voy a la iglesia porque tengo gripa. ¿Cuál es el miedo? ¿Dios acaso no está con usted? El que sana el cáncer, el que sana cosas terribles, el SIDA, ¿será que no lo va a sanar de un resfriado que tiene? Entonces, eso es muy importante que tú lo sepas y que también tú des testimonio. Entonces el Señor comienza a hablar todo lo que le va a pasar y terrible contar eso. Y mire cómo es la naturaleza humana, cómo la naturaleza humana quiere siempre posición, olvidándose del reino. Le acaba de contar a todos los apóstoles lo que le van a hacer, y vamos ahora a Marcos capítulo 10, versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro,
querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. O sea, háganos un favor, maestro. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, le acaba de contar, o sea, estaban diciendo, él me van a matar y todo. Ah, se va para el cielo, ¿me puede hacer un favor? Cuando yo llegue allá, usted me puede sentar al derecho y a mi hermano a la izquierda. Yo creo que el Señor los miró y le dijo, yo creo que le dio risa, porque unas veces hace peticiones bobas, peticiones que sí, que rayan en lo estúpido, ¿cierto? Y en el capítulo 10, versículo 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Esto es todo buscando preeminencia, ¿no? Yo creo que si nos preguntaran nosotros, Jesús es tan bueno y Él es tan hermoso que mire que Jesús nunca ni lo avergüenza a uno, ni lo hace sentir mal. Pregúntese que usted, póngase en el lugar de Jesús. Y que a usted le digan dos, se puede sentar al lado derecho, ¿usted qué le diría? Deme 4.500 razones por qué debo hacerlo. A ver, ¿qué ha hecho usted para que se pueda sentar a mi lado? A ver. ¿Y por qué ustedes dos? A ver. ¿Y los otros qué? A ver. ¿Por qué? ¿Cierto que uno le preguntaría así? Y entonces el Señor les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque a veces uno le pide al Señor cosas que es absurdo pedirlas. Acuérdense que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Él le da a usted, le muestra dónde es, pero le dice lo que debe hacer. El primero que le dijo, usted puede ver el vaso. Ellos ni siquiera sabían cuál era el vaso. Claro, ¿cuál era el vaso? La muerte. ¿Cuál era el bautismo? Ser sumergidos totalmente en la obra, en el sufrimiento. Y les dijo, es más, eso les va a pasar. Ellos ni lo entendieron en ese momento. ¿Cuánta gente dice, pastor, yo quiero pastorear, yo quiero ir a una iglesia? ¿Usted sabe lo que significa una iglesia? Claro, yo estoy preparado, yo lo que sé es Biblia, yo lo que sé es esto, yo hice un curso en tal parte. ¿Usted sí sabe lo que es abrir una iglesia y manejar ovejas? ¿Usted sí sabe la responsabilidad que tiene tan grande, qué es lo que va a enseñar y cómo va a tratar a las ovejas? ¿Usted sí sabe la paciencia que va a tener que tener con cada uno de ellos? Porque ninguno de ellos le va a tener paciencia a usted. Que esa es la desventaja, que el pastor tiene que aguantárselos a todos, pero las ovejas no lo aguantan a uno. Las ovejas pueden hacer lo que sea, el pastor se tiene que aguantar, pero hay que el pastor haga algo. Inmediatamente las ovejas lo crucifican. Amén. Él dice que esto solamente es para los que están preparados. Por eso el Señor decía que para recibir el premio es necesario trabajar. Mucha gente quiere cosas y quiere posición en la iglesia, pero no hace nada por eso. Y lo que hace es criticar porque a las otras personas sí lo hacen. Continuamos. Aquí está el secreto. Dios, cuando les habla esto, Él comienza a explicarles a quiénes es el que Dios los pone en preeminencia. En el capítulo 10 de San Marcos, versículo 41, dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Chistoso esto, ¿sí o no? Mire, yo estoy seguro que todos los 12 hubieran querido pedir lo mismo, pero estos 12 adelantaron. Y miren lo que dice acá, en el versículo 42 del capítulo 10, mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor. Para que Dios te coloque a ti en un lugar de preeminencia, tú tienes que ser primero un servidor. Y un servidor que sirva.
Porque hay servidores que no sirven, entonces no sirven. Porque una cosa es buen siervo y otra cosa es el mal siervo. Hay dos clases de siervos, dice la Biblia. ¿Se acuerda cuando Dios llama? Buen siervo, por cuanto fuiste fiel en esto, te pondré tal. Mal siervo, como tú fuiste mal siervo, apartados. Entonces hay que ser buen siervo, o sea, hay que trabajar, hay que sacrificarse, hermanos. Servir. Y para servir se necesita un requisito. Que usted ame a las ovejas. ¿Por qué muchos servidores sacan la mano? Algunos dirán, no, que porque es que tienen problemas, no, que porque se fueron para el mundo, no. El problema de ellos es que ellos se aman a sí mismos. Ellos no aman las ovejas. Y como ellos se hallan a sí mismos, las ovejas no son importantes, por lo tanto el servicio que hacen es mediocre, es malo. Por ejemplo, una persona que ame la iglesia, se va a esforzar por venir a decir, vamos a arreglar la iglesia para que cuando llegue la gente tengan donde sentarse, ¿sí o no? Pero si el servidor es malo, eso que lo haga otro. ¿Por qué? Porque no ama las ovejas. Cuando el servidor es malo no le importa dejar botado su ministerio, porque a él no le interesa si el servicio funciona, si no funciona. Porque lo que pasa es que él se ama a sí mismo. Pero cuando una persona ama a las ovejas, así como Jesús nos amó, y nos amó tanto que dio la vida por nosotros, y Jesús no le está pidiendo que usted dé la vida por los demás, sino que por lo menos haga su trabajo y sea responsable haciendo su trabajo. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pero hay que servir. Pero para servir uno tiene que amarlo. Pero si el servidor fulanito le cae mal, merengano lo odia, perejeno no lo puede ni ver, ¿será que esa persona va a hacer un buen trabajo para ellos? No. ¿Se están entendiendo cuál es el requisito? No importa qué tan bueno sea usted en un oficio, si usted no ama a las personas, usted lo va a hacer mal. Les voy a dar un ejemplo. Si una mujer no ama a su marido y no ama a sus hijos, con seguridad ni les cocina, ni les lava, ni les plancha, ni nada, les importa cinco porque no los ama. Si el marido no ama a su familia, él no va a querer ni trabajar. A él no le importa si hay para comer o no hay para comer. Entonces sí es que es necesario uno amar la gente para poder servirle con todo el corazón. Cuando uno le sirve a la gente con todo el corazón es porque lo ama. Por eso Jesús decía que uno tiene que bajarse y ser un buen servidor. Marcos capítulo 10, versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren que él no vino a hacer cualquier oficio. A nosotros nos ponen a hacer alguna cosa, nos dicen que hay que hacer oficio, es que ni venimos. Que venga, que tenemos que hacer tal cosa, no tenemos tiempo. Jesús no venía a hacer ningún oficio, Él venía a morir por ti y por mí. Y Él no dijo, ya voy, sino Él vino de una vez. Él vino de una vez a servirnos, amén, a morir. En el capítulo 10, versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Y seguía a Jesús en el camino. Vamos a ver algo importantísimo acá. Vamos a ver este Bartimeo. Escucha que viene Jesús. Tenía la fe suficiente para saber que él sanaba. Mire, él no lo había visto. Él no había visto sanidades. Mire, porque la fe es lo que no se ve. Nosotros vemos milagros y vemos cosas y aún así no crecemos en fe. Este ciego no había visto nada. Solo había oído hablar de Jesús.
Él no vio hacer ningún milagro, pero él sabía que Jesús hacía los milagros y comenzó a gritar. Y cuando comenzó a gritar, lo callaban. Cuando tú necesitas un milagro, el diablo te va a callar. Por eso el diablo no quiere que tú ores, ni que tú pidas. Y hay veces hay que clamar. Mire, hay personas que quieren un milagro y el milagro no va a ser, Señor, necesito que me haga un favor, listo, ya, no. Cuando tú tienes una comunión con Dios y tú eres un siervo de Dios, quiero que entiendan muy bien qué es ser un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Alguien que ¿qué? Que le sirve. Porque una cosa es ser un creyente sentado allá y otra cosa es ser un siervo. ¿En qué forma tú le estás sirviendo al Señor? Él a sus siervos, eso es como cuando uno tiene un empleado y es buen empleado. Si el empleado tiene una necesidad, ¿usted qué hace? Usted se la suple, porque si yo no quiero perder este siervo. A usted le llega un empleado muy bueno, jefe, que necesito irme 8 días porque es que tengo que ir a que me van a prestar una plata porque la necesito urgente. El jefe le dice, no se vaya, yo la presto. Te necesito. ¿Me están entendiendo? Amén. Cuando tú le sirves al Señor, no solamente tú le puedes pedir, es más, la Biblia dice que Él ya conoce tus necesidades antes de que nazca, pero cuando tú eres mal siervo, tú tienes que clamar. ¿Qué es clamar? Rogarle, llorarle, para que Dios te haga el favor. Y fuera de eso, ponerse en línea con Él. Más adelante vamos a ver cómo el Señor le dice que cuando vaya a pedirme algo, que hayas perdonado a los demás, o si no, yo no te respondo la oración. ¿Y qué tan fácil es para nosotros mantener en nuestro corazón cosas contra los demás? Pero mire algo importante, no solamente Él clamó, sino que Él botó su capa y fue y lo buscó. Para un mendigo, la capa era lo más importante, su riqueza. Haga de cuenta usted de un indigente que bote su cambuche o su carrito que recoge sus cosas, porque el indigente duerme en su carrito. Esa es su cama, esas son sus cobijas. Era tanta la fe de él que él dijo, yo ya no necesito esta capa, yo voy allá. Y Jesús llegó, y mire que Jesús sabía que necesitaba, pero es que a él le gusta que uno le hable. Jesús sabía que era ciego, y por eso él le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe no solamente lo sanó, sino que lo hizo salvo. Hay veces nosotros necesitamos es clamarle al Señor. ¿Sabe uno cuando no clama? Cuando uno es orgulloso. Primero, uno tiene que pedirle perdón al Señor por todos sus pecados. Segundo, perdonar a los demás. Y después clamarle y decirle, Señor, lo que yo te pido no lo merezco. Yo merezco la muerte, pero hágase tu voluntad. Pero como yo sé que tú eres bueno, yo te pido, por favor, papito, sáname, 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 todas las veces que sea. No 1, 2, 3 veces, ay, ya le dije al Señor como 3 veces y nada que me quiere sanar. No, todas las veces. Él nos dejó un ejemplo de una persona que fue ante un juez a decirle que le hiciera un favor, y él nada, iba todos los días a toda hora hasta que el juez dijo, ¿sabe qué? Mire, usted ya me la tiene, le voy a hacer el favor para quitármela de encima. Entonces él decía, hágalo. Ahora, ¿por qué Dios nos enseña eso? Todos dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay que rogarle? No, es que no quiere que le roguemos. Él nos quiere enseñar a que tengamos una necesidad básica y fundamental de Él. Una vez que usted comienza a coger un hábito y lo repite durante varios días, ese hábito le queda, hermano. Y cuando uno comienza a orar y a clamar, y a clamar, y a clamar, y a clamar, después de mucho tiempo, cuando ya recibe la bendición, usted ya quedó acostumbrado a eso. Cuando usted se acostumbra a evangelizar a las personas en la calle, usted lo hace tanto que ya lo está haciendo donde quiera que vaya. Pero cuando tú no lo haces, entonces si tú vas y te la pasas en la calle y tú te la pasas hablando de cosas vanas, porque por ejemplo, ¿de qué habla la gente si no hablan de Jesús?
Pero un cristiano cuando se encuentra con otros y si se la pasa mucho tiempo con él, debiera estar hablando la mayor parte de Jesús. ¿De qué hablan los cristianos hoy en día? De bobadas, de noviazgos, de pendejadas, de fútbol, de tal. ¿Y eso qué? Nada. ¿Cómo son cristianos ahí tibios, llenos de problemas, de bobadas? Y si se la pasan con inconversos, imagínense. ¿De qué van a hablar con los inconversos? Si entre los mismos cristianos hablan bobadas. Yo siempre les he dicho, las compincherías son malas, muy malas. Continúa diciendo la palabra de Dios, que Él entrega la capa. Hay veces Dios le está pidiendo a usted cosas. Entonces hay que dejar cosas, amén. En el capítulo 11 del libro de San Marcos, dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Mucha gente se pregunta por qué el Señor, el que es tan correcto en todas sus cosas, ¿por qué Él no lo alquilaba o lo compraba? ¿Por qué no? Porque el cielo y la tierra y todo lo que hay en la tierra le pertenecen. Y mire que Él en ese momento les dijo con autoridad, cójanlo, y si alguien le pregunta, diga, el Señor lo necesita. Todo lo que hay en la tierra es del Señor. Tu casa es del Señor. Tus hijos son del Señor. Tu sueldo es del Señor. Tu inteligencia es del Señor. Todo es del Señor. Y cuando el Señor le pida algo, déselo, que con seguridad Él se lo va a devolver. Yo estoy seguro que cuando le devolvieron ese asno allá, fue con bendición y todo. Porque es que Dios trabaja de esa manera. Eso es lo que nosotros los cristianos no entendemos. Por eso nos cuesta tanto trabajo sembrar en el Señor tiempo, sembrar dinero, sembrar esfuerzo. Por eso nosotros no entendemos la oración como es, el hablar con Dios es tan importante. Mire, si cuando uno habla con Dios, usted no necesita muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo así bien artesanal. Uno ve cuando las mujeres van a comprar algo, ¿cierto? Hay una diferencia cuando una mujer va a comprar y cuando el hombre va a comprar. ¿Cuál es? Primero, la mujer va a un almacén y hace bajar todo y no se lleva nada, y pasa el otro, hace bajar todo, no se lleva nada, dura un día entero comprando algo. El hombre no. El hombre primero va y mira en vitrinas, él no entra a preguntar nada, sino él mira y cuando observa lo que es, ¡tum!, eso es. A la siguiente llega directo al almacén donde es, y haga por favor y mira ese pantalón, ese que está allá rojo de pepitas blancas, ¿cierto? Una mujer comienza a mirar dónde es más barato. Muestre, este zapato, aquí es a 10, aquí es a 9, allí es a 8, y duran todo el día hasta que lo encuentran a 5. Pero en el día se gastaron 15 buscando los zapatos que valen 5. Pero cuando una persona es guiada por Dios, la persona no necesita buscar mucho, sencillamente Dios le dice, hoy es el día en que debe salir a comprar lo que va a comprar. Y usted llega, encuentra lo que es, Dios le da la paz, eso es y punto, ya para de contar. Nosotros tenemos que depender de Dios de esa manera, hermanos.
Si nosotros habláramos más con Dios, porque ¿sabe por qué la gente hace esas cosas? Porque no ora. Porque como el concepto de oración es un concepto ahí tan espiritual, tan religioso, que es ahí arrodillado y haciendo muecas y un poco de cosas, no, hablar con Dios es a toda hora, en todo momento. Donde quiera que tú vas, tú debes estar hablando con Dios. Pero si uno está pensando en banalidades, en cosas del mundo, en los afanes, en las riquezas, en los placeres, pues no va a tener tiempo de hablar con Dios, porque la misma palabra dice que la palabra de Dios es ahogada, no hay ninguna comunión con Dios. Pero cuando una persona está hablando con Dios en todo momento, Dios le dice a usted absolutamente todo. Hasta le advierte que debe comer, que no debe comer. Hay cosas que Dios le dice a uno, no coma eso, que se le va a caer mal. Y a veces uno está porfiado, no importa, lo bendecimos en el nombre de Jesús, está podrido pero no lo comemos, no. La Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Hay cosas que uno dice, no, es puro sentido común. O sea, cuando una persona habla con Dios, la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Desgraciadamente, no todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos avisa las cosas que van a suceder. Entonces uno debe estar listo. Cuando usted habla con Dios, Dios a usted le revela cosas, hermanos, que uno queda asombrado. Revela las cosas que pasaron, que están pasando y las que van a pasar. Y eso no solamente es para los pastores, eso es para todo el que crea. Y además Dios no solo se lo revela a usted, porque la gente piensa que Dios se lo revela, que es que le sale un letrero en el cielo, así, oh, mire qué tal cosa, no. Hay muchas cosas, yo siempre he dicho, ¿no? Lo que no le revela el Espíritu Santo lo revela el Face. Seguro, hay muchas cosas. O lo revela otras personas. Pero cuando una persona tiene comunión con Dios, pues tiene una ventaja impresionante, que eso tiene una ventaja por encima de todos. Y eso es muy bueno, amén. Aquí comienzan todos ellos a cantarle que bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 11, versículo 11 de Marcos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y algo interesante, cuando venía Jesús, que venía el Mesías, y todo el mundo estaba cantando, diciéndole hosana, salieron todos los fariseos a ver, ¿cuál es esa bulla? Cállense, en que estamos aquí orando para que el Mesías venga. Ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión diferente del Mesías. Cuando tú esperas algo de Dios, tú no debes tener una visión como la de los otros. Porque Dios trabaja de la manera que usted menos se imagine. Mire, hermano, a usted cuando Dios lo ha ayudado a través de las personas, siempre ha sido de una persona que ni usted se imaginaba. Uno comienza a hacer planes, no, pues yo le digo a merengano, no, yo le digo al pastor que se me presta. Pastor, ¿qué tal? No tengo. Pero usted tiene, sí, pero no para prestar. Yo pensé, ¿qué tal? No, pero Dios no lo deja morir. Yo después le pregunto, ¿qué hubo consigo eso? Sí, ¿qué pasó? No, que fulanito y que por tal, sí, bien. Usted no puede tratar de canalizar la bendición de Dios con los agentes que tú tienes. Dios es a su manera y Él sabe cómo y con quién. Primero le pide al Señor y después Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas. En el capítulo 11, versículo 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.
Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí vemos dos cosas, ¿no? Él va y busca una higuera, pero tenía hojas, pero no tenía fruto, y la maldijo. El Señor lo que estaba hablando acá es que Él nos está dando un ejemplo, que Él dice que el árbol que no dé fruto, ¿qué va a pasar con él? Será cortado y echado al fuego, será maldito. Ahora, aquí decía que no era tiempo, pero es que Dios dice que nosotros ganemos almas, porque esa es la manera de dar fruto. Por eso Él dice, dé fruto a tiempo, ¿y a qué? Y a desatiempo. Aunque era el desatiempo de estos higos, aún así se secó. Y cuando Él entró al templo, lo que nos quiere enseñar, el templo no es un lugar para vender cosas. El templo no es un lugar para hacer negocios. El templo es casa de oración. Y Dios en eso exige mucha reverencia. Entonces, es muy importante nosotros tenerle reverencia al Señor. Amén. Vamos a dejar hasta este versículo. Vamos a colocarnos en pie.